tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. La tarde de hoy nos acompaña el ingeniero Javier Antonio Rodríguez Barrón, quien es ingeniero geofísico. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. También está mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, auditorio. Buenas tardes, panel. Por supuesto que no podemos olvidar, porque hace no mucho que sufrimos en la Ciudad de México un sismo similar al del 85, y antes de eso, pues Oaxaca y Chiapas resultaron afectados el día 7 también por otro sismo. Sin embargo, a partir de estos dos grandes eventos de consecuencias funestas para muchos, 355 muertos ya en la Ciudad de México e infinidad de gente desamparada sin hogar, han surgido, a diferencia del 85, toda una serie de rumores, y precisamente porque en el 85 no teníamos redes sociales y ahora en el 2017 sí las tenemos. Es por eso que ha surgido mucha desinformación, alguna con mala intención de crear pánico entre la población y otra pues no malintencionada, sino más bien fundada en la ignorancia de quienes la promueven. Es por eso que el día de hoy hemos decidido hacer un programa de sismos e hemos invitado a un experto para que nos aclare todas las dudas y de una vez por todas sepamos realmente qué es lo que sucede con los sismos, cómo es que se originan. En México, ¿por qué tenemos... en México tenemos las tres zonas: la zona sísmica, que es en donde está acentuado Guerrero, está la zona semisísmica y está la zona sísmica, que es Yucatán, por ejemplo. Es importante determinar esto y recordar que México es tierra de volcanes y de grandes montañas, y estas montañas y estos volcanes surgen precisamente por este movimiento de la corteza terrestre, por esta vida que tiene nuestro planeta. De eso vamos a hablar la tarde de hoy, y le pido a nuestro invitado que nos dé su primera lectura sobre el tema. Por favor, ingeniero. Buenas tardes a todo el auditorio. Lo primero que debemos hacer ante una situación de sismo es saber cómo se origina un sismo, cómo se mide un sismo, cuáles son sus consecuencias, qué tipos de sismos hay, por qué un sismo es más devastador que otro. Bien, para empezar les diré que existen tres posibles causas de sismo. La primera, que puede ser uno de origen volcánico. Más adelante vamos a ver cómo trabaja un volcán y qué es lo que pasa, pero ahorita vamos a ver que puede ser de origen volcánico y sus efectos devastadores son muy locales. La erupción de un volcán va a generar un movimiento de tierras, pero que no va a ser mayor a unos 20, 30 kilómetros a la redonda. O sea, su devastación es solamente en las zonas muy cercanas, que si están muy cercanas las puede desaparecer la lava, pero un poco más lejos ya no, o bien a través de su ceniza volcánica puede viajar muchos kilómetros. El ejemplo lo tenemos en Pompeya, ¿verdad? En Pompeya, en la Roma antigua, pero también lo tenemos en el Chichonal, claro, en Chiapas, sí, que sus cenizas viajaron hasta Miami. Sí. La ceniza volcánica viaja a través del aire y precipita, y al enfriarse se forman en rocas. Entre otras tenemos la famosa piedra pómez, el tezontle, que son cenizas volcánicas. Esta sería una primera forma de sismo. La segunda sería a través de fallas geológicas, que estas se deben a movimientos de bloques de grandes rocas, derivados desde luego también de un movimiento de placas o un movimiento del propio terreno, que hace que se desplacen dos bloques, ya sea de manera vertical, o sea, hagan de cuenta que son
a ver si me pueden ver las manos, tenemos dos bloques horizontales, uno baja y otro sube, o se deslizan de manera horizontal o vertical. Eso produciría también sismos. La fricción de La fricción de lo que se llama plano de falla. Es el contacto entre los bloques. Correcto. Y por último sería el más desastroso que pudiera ser, sería a través de la tectónica de placas. La tectónica de placas surge en el año 1910 cuando se da la teoría del movimiento de los continentes, y entonces se llama la teoría de los continentes a la deriva o deriva continental. Más adelante, pero esto ya nos decía que había movimiento de bloques continentales. Más adelante, en el año de 1962-63, se establece ya propiamente lo que es la teoría de la tectónica de placas, y se establecen alrededor de 12 o 14 placas grandes en el globo terráqueo, de las cuales a nosotros como país nos afectan la placa del norte, Norteamérica, que abarca, por decirlo así, los países de Estados Unidos, México y Canadá. Termina en la zona de contacto entre América del Norte y América Central, donde inicia la placa del Caribe. Esa placa del Caribe también nos afecta, pero ahorita vamos a ver por qué. Nos afecta también, esta placa de Norteamérica tiene un movimiento constante que va de norte a sur. Esta placa se está moviendo, se está alejando de Groenlandia a una velocidad de 13 centímetros al año. O sea, cada año se separa del continente, de Groenlandia, el continente americano, con esa velocidad, de norte hacia el sur. Tenemos en el Océano Pacífico una placa muy grande que nos afecta mucho, que es la placa del Pacífico. La placa del Pacífico es una placa marina. La placa del norte es una placa continental. La placa marina del Pacífico está afectando todo lo que es la placa del norte, o sea, es más grande, es una placa marina muy grande. Esta placa, entre la placa marina del Pacífico y la placa de Norteamérica, existen 3 pequeñas plaquitas, por decirlo así, que nos están afectando. La placa de Riviera, que va de lo que es Michoacán, Jalisco, quizá, parte de Nayarit probablemente, la placa de Cocos, que es la franja de Acapulco, lo que le llaman la brecha de Acapulco, que es parte de Michoacán, todo el estado de Guerrero, Oaxaca y parte de Chiapas. Al término de la placa de Cocos tenemos la placa del Caribe, que esa está también moviéndose. Bien, estas placas laterales, por decirlo así, que son marinas también, avanzan en subducción. Se llama subducción cuando la placa marina se va metiendo hacia abajo de la placa continental, que aunque es muy pequeña, vamos a dimensionarlo. Lo que son los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, comparado con todo México, todo Estados Unidos y todo Canadá. O sea, es muy pequeña y su movimiento es hacia de occidente. Hacia abajo es subducción, ¿no? Subducción, pero hacia el oriente. Hacia el oriente. O sea, penetrando hacia abajo de la placa del Pacífico hacia... del norte. O sea, hacia abajo de subducción. Continente. Esto hace, mis queridos amigos, que haya una fricción. Estas placas, por su dimensión, no mueven a la placa del norte, de Norteamérica, sí. Pero sí hay una fricción. Esta fricción genera energía. Esta energía se puede liberar de inmediato o se puede acumular e irse liberando poco a poco. No existe hasta este momento ningún parámetro que nos diga
tal día se va a liberar toda la energía y va a haber un gran sismo. Los grandes sismólogos, las gentes más estudiosas, el Instituto de Geofísica de la UNAM, del Politécnico, no lo han determinado porque no existe la evidencia. Sin embargo, se hacen estudios y yo no pongo en duda que en un futuro podamos tener un conocimiento más claro y preciso y poder acercarnos un poco más a esto. Pero en este momento no hay nadie que nos pueda decir tal día va a haber un sismo o hay tanta energía acumulada en tal lugar, no ha temblado en mucho tiempo y por lo tanto va a temblar. O sea, no lo podemos decir. La energía que se acumula es, la vez pasada, doctor, le ponía yo el ejemplo de una olla express, Mauricio, en donde cuando tú tienes una olla express en alta temperatura con agua adentro, llega el momento en que la olla express está con mucha presión y si tú no le liberas la presión, puede incluso hasta explotar. En un caso de un sismo o de una placa tectónica en contacto con otra, puede parecer lo mismo, que se acumule tal energía que si no se libera poco a poco a través de microsismos o de sismos pequeños, se puede elevar mucho la cantidad de energía y desatar un gran sismo. Pero eso tampoco lo podemos decir. Si va a decir, si esa energía se va a liberar, porque no han temblado en 10 años, se va a liberar al siguiente año, no. El tiempo geológico es muy grande. Cuando hablamos del tiempo geológico, hablamos de millones de años. Así es. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a hablar de un tiempo terrestre. O humano. Sí. Que finalmente el tiempo está en función de la Tierra, del movimiento de la Tierra, no de otra cosa. O sea, el día solar, el año solar, no puede ser igual que en otro lado. Entonces, el tiempo geológico es muy, muy grande. Entonces, no podemos precisar ni fechas ni nada. Sí podemos estar conscientes de que estamos en una zona de altísima sismicidad, en lo que es en Guerrero. No nos debe asustar, porque finalmente tampoco el epicentro, generalmente si es cerca de Guerrero, o sea, las consecuencias no son tan inmediatas. Generalmente se ha visto que cuando el epicentro es en Guerrero, los desastres mayores no son exactamente aquí, sino un poco lejos, aunque tiene que ver la distancia, pero más que nada, los grandes desastres que ha habido en la Ciudad de México se han dado en función del tipo de construcciones, de este tipo de cosas. En el 85... el tipo de construcciones y el tipo de suelo, ¿no? El tipo de suelo, sí, o sea, definitivamente, la Ciudad de México, antes del metro, antes del 68, 70, era una ciudad muy segura. Estaba afincada sobre agua, sobre una zona lacustre. Uh-huh. Entonces, cuando había un movimiento de tipo trepidatorio, se movía y hagan de cuenta que era una lanchita que flotaba. Y cuando era oscilatorio, igual. Pero cuando se hace el metro, se hace el drenaje profundo, se hacen excavaciones y se extrae todo el agua, los espacios que ocupaba el agua quedan vacíos. Uh-huh. Y con un sismo o con un movimiento de bloques de tierras, se acomodan y van para abajo todo lo que está encima. Entonces, después del 85, se tomaron medidas fuertes para hacer construcciones que prevean ese tipo de movimientos. Ya los grandes edificios modernos, aunque son muy altos, muy grandes, pues no causaron, no tuvieron daños. Sí. En cambio, los más antiguos, pues sí. O sea, en este sentido, podemos decir que Guerrero es una zona de alta sismicidad, pero no es para asustar a nadie. O sea, tenemos que tener las precauciones, todas las precauciones, como tenemos que tomar precauciones para muchas otras cosas. Claro. No solo para eso. O sea, cuando llegan los huracanes, por ejemplo, los huracanes también es un problema meteorológico grande
que podemos, digamos, no predecirlos, pero sí podemos ir siguiendo al huracán, o podemos decir aquí va a haber esto por estas y estas cosas. Y podemos evitar algunos desastres. Porque son fenómenos de superficie, ¿no? Exactamente. Aunque se pueden originar en el subsuelo, ¿no? O en el fondo oceánico, y después salir. Pero finalmente, también ahí tenemos que tomar precauciones, claro, en todo. Entonces, quisiera que viéramos un poquito, no sé si me lo permitan, un poco sobre qué es la tectónica de placas, para que la gente se dé una idea, sí, de qué es lo que pasa en el subsuelo. ¿Sí? Adelante. Descubrimientos, los actuales siempre más sorprendentes que los anteriores. Pero hay ciertos descubrimientos que causan inquietud en los humanos. Fenómenos climáticos, ambientales, sobrenaturales. Las placas tectónicas fueron un descubrimiento espectacular en su época. Investigadores y científicos hablaban al respecto. Siempre han sido un punto de atención, las cuales demuestran la singularidad del planeta en que vivimos. Para entender este descubrimiento, debemos echar un vistazo al pasado. La teoría de la tectónica de placas se divide en dos partes. La de deriva continental, propuesta por Alfred Wegener en la década de 1910, y la de expansión del fondo oceánico, propuesta por Harry Heyman Hess y aceptada en la década de 1962, que mejoraba y ampliaba a la anterior. La unión de estas teorías fue llamada teoría de la tectónica de placas o tectónica global en 1967. Pero, ¿en qué consiste? Es una teoría geológica que explica la forma en que está estructurada la litosfera. Según esta teoría, la corteza terrestre está compuesta al menos por una docena de placas rígidas que se mueven constantemente. Estos bloques descansan sobre una capa de roca caliente y flexible, llamada astenosfera. Esta teoría nos da una explicación a las placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan entre ellas en su deslizamiento sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones. También explica la formación de las cadenas montañosas. Las pruebas que aportó Wegener sobre el desplazamiento de los continentes se sumaron en los años 60 las obtenidas tras el estudio de los fondos oceánicos, distribución de terremotos, bandas simétricas de edades respecto al eje de la dorsal y el espesor y edades de los sedimentos marinos. Para conocer cómo se llegó a la conclusión sobre los sismos que tenemos hoy en día, debemos conocer a los geólogos, geógrafos y descubridores que hicieron numerosas contribuciones hacia la geografía en el aspecto que estamos tratando. En primer lugar, tenemos a Alfred Lothar Wegener, quien propuso la teoría de la deriva continental. Después, a Arthur Holmes. Él fue un geólogo británico que hizo dos grandes contribuciones a la comprensión de la geología. Fue pionero en el uso de la datación radiométrica de minerales y fue la primera tierra científica para comprender las implicaciones mecánicas y térmicas de convección del manto, lo que llevó finalmente a la aceptación de la teoría de la tectónica de placas. Luego de este, sigue Maurice Ewing. Ewing ha sido descrito como el pionero de la geofísica, quien trabajó en la investigación de la reflexión sísmica y la refracción en las plataformas oceánicas, fotografía del fondo oceánico, la transmisión del sonido submarino, incluyendo el canal SOFAR, extracción de muestras del fondo oceánico en aguas profundas, la teoría y la observación de las ondas sísmicas de superficie, la fluidez del núcleo de la Tierra, la generación y propagación de microsismos, explosiones sismológicas submarinas, en fin. En cuarto lugar, tenemos a Harry Heyman Hess. Es considerado uno de los padres fundadores de la teoría unificada de la tectónica de placas. Luego, tenemos a John Tussauds Wilson, geólogo y geofísico canadiense que alcanzó notoriedad como uno de los principales autores
de la formulación final de la tectónica de placas y del desarrollo de la teoría del ciclo supercontinental de Wilson, gracias a su pionera argumentación sobre las fallas de transformación. En sexta posición tenemos a Javier Levichon. Levichon es un geofísico francés, pionero en la tectónica de placas al proponer un modelo computacional en 1968. Las zonas de subducción se refiere a aquellas zonas donde las placas chocan entre sí. En esta zona, estas placas se consumen entre sí. Se localizan en las fosas oceánicas de los márgenes continentales activos. La subducción es un mecanismo consistente en la introducción de la placa bajo otra a favor de un plano de fallo, que recibe el nombre de plano de Benioff. Las zonas de subducción se presentan de las siguientes formas. Zona de subducción entre dos placas oceánicas. Se da cuando las placas convergen o chocan mutuamente. En esta zona se produce la destrucción de los bordes de las placas. Este encuentro se origina en el fondo oceánico, que termina por disminuir la superficie. Subducción entre una placa oceánica con una continental. La placa oceánica se introduce por debajo de la placa continental, originándose en este un plegamiento de la corteza sedimentaria, lo que da origen a las montañas. Es el coso de la placa de Nazca con la placa sudamericana, lo que a su vez genera movimientos sísmicos. Subducción entre dos placas continentales. En este caso, debido a que ambas placas son densas, no pueden ser arrastradas hacia el manto, originándose un choque entre ambos. Producto del choque se forman las cordilleras y mesetas, situados detrás de las placas. Es el caso de la placa índica con la placa euroasiática. El producto de impacto entre ellos dio como resultado la formación del Himalaya. Existen 7 placas mayores: la placa norteamericana, la suramericana, la euroasiática, la africana, la indoaustraliana, la del Pacífico y la placa antártida. Además, existen placas más pequeñas que también cuentan con movimientos propios, como lo son la de Cocos, Nazca, Escocesa, del Caribe, Arábiga y de Filipinas. Los sismos son movimientos de la corteza terrestre que varían en intensidad y, en general, son de muy corta duración, originados por el desplazamiento de las placas tectónicas o por la actividad volcánica. Para clasificar la actividad sísmica, se utiliza el índice de sismicidad, que es la cantidad de sismos producidos en un lugar determinado cada 100.000 kilómetros de superficie. Según este índice, la Tierra se divide en 3 zonas sísmicas. Zona sísmica, donde los sismos son intensos y frecuentes, generalmente coinciden con los límites de las placas. Zona penisísmica, donde los sismos son intermitentes sin ser frecuentes. Y por último tenemos la zona asísmica, donde muy rara vez se llega a localizar un sismo. En conclusión, existen diversos factores que modifican el relieve de la Tierra. El uso de las TIC en esta investigación fue indispensable para obtener la información puesta al alcance de todos, ya que las TIC facilitan las investigaciones, siempre y cuando tengamos una responsabilidad virtual. A través de este video, el cual esperemos haya sido comprensible en todo aspecto, agradecemos su atención. Cómo se originan las placas, qué es lo que hacen y qué consecuencias pueden traer. Un sismo se puede medir por 2 escalas, 2 tipos de escalas. La escala de Richter, que nos va a decir la intensidad, la cantidad de energía que se libera.
cada grado Richter se multiplica casi 30 veces por más. 32. 32 veces más. O sea, la liberación de energía. Por eso un sismo de 7.1 grados y otro de 8.1 no es que sea un grado nada más. Son 32 veces más fuerte. 32 veces mayor. Sí. Este se mide en la escala de Richter. Ajá. Y el otro es Mercalli. La escala de Mercalli, que es otra escala pionera, por decirlo así, antes de que se conociera la liberación de energía como tal, se usó la escala de Mercalli por muchos años. Esta escala nos da valores en función de lo que va pasando. Así pues, en la escala de Mercalli, en el grado 1, dice imperceptible para todos, no se mueve nada. Pero además hay que decir que en la de Richter hay 10, ¿no? Hay Del 1 al 10. 10. Hay 10. Y el Mercalli tiene una variación, no mide del 1 al 10 también. No, del 12. Ajá. El 12. Del 12. Pero un sismo en escala de Richter, por ejemplo, en Chile, que fue de 9.6, el mayor de la historia. Así es. Afortunadamente en una zona poco poblada, a pesar de la gran intensidad, sus consecuencias en vidas, en todo esto, no fue tan nefasta. Y entonces en escala de Mercalli sería un sismo relativamente bajo, porque no ocasionaría grandes desastres. Okay. Entonces, en escala de Mercalli, el sismo del 85 fue destrucción total prácticamente. Okay. Fue de 11 o 12 en algunas partes. Y en escala de Richter fue 8.2. Sí. Ahora, en escala de Mercalli, en Juchitán, por ejemplo, el del 7 de septiembre, 12. Prácticamente desapareció muchas partes de Juchitán. Y en escala de Richter, que también fue muy alta, 7.1. 8.2. 8.2. También 8.1, perdón. 8.1, que fue aparentemente mayor que el de México, de los 32 años. Sin embargo, las consecuencias no fueron tan grandes, porque es una ciudad más pequeña. No deja, desde luego, de haber sufrido grandes daños, de pérdidas humanas, de pérdidas materiales, de todo. Sin embargo, habría que diferenciar muy claramente una escala de la otra. Sí, claro. Sí. No miden lo mismo. No miden lo mismo. Uno mide desastres y otro mide liberación de energía. Mauricio, ¿querías comentar algo? Bueno, es cierto, desde chicos nos han enseñado que pues, vivimos en este país donde tenemos dos placas, la de San Andrés y la de Los Cocos, y que pues en cualquier rato, en cualquier momento se puede soltar un fuerte temblor. El temor de la gente no es tanto el temor, sino las estructuras que no son de calidad, o no hay quien vea estas estructuras que sean de calidad. También la educación, la cultura y la forma de estructurar para que no haya pérdidas de vida. Por ejemplo, las casas viejas que tienen 100 años aquí en Acapulco estaban perfectamente diseñadas para un temblor. Eran de un solo piso, los cuartos eran hacia los lados y tenían una que le llamaban asoleadero para la ropa, pero era como centro de concentración o de reunión para un fuerte posible temor. Y eso es lo que no se ha hecho, ingeniero. No se ha investigado, no se sabe, o no sé si usted nos puede decir cuánto se invierte en tecnología, en herramientas, en ver para poder apoyar mejor las estructuras y las formas en cómo podemos pues estar y qué hacer durante el temblor. Mire, Mauricio, realmente ese dato no se lo podría dar con exactitud. Lo que sí le puedo decir es de que la sismología tiene básicamente dos vertientes. Una que es la sismología de terremotos,
que es la que usted se refiere y en la cual desde luego se está invirtiendo grandes cantidades de dineros, no en nuestro país, para ser claros, en países cuya tecnología son mucho más avanzada, como puede ser Japón, Estados Unidos, Alemania, otros países que sí están trabajando, sobre todo Canadá está trabajando mucho sobre esto. Pero también tenemos la sismología como una herramienta de exploración para conocer por ejemplo, el fondo oceánico. La batimetría. La batimetría, o sea, la sismología puede ser de tipo natural o de tipo provocado. Nosotros podemos crear sismos, crear microsismos o sismos grandes. Para la exploración petrolera, por ejemplo, la base fundamental para su localización es la sismología. ¿Qué es lo que medimos ahí? Medimos los tiempos, los reflejos que hay en los llamados sismodetectores, que son aparatos que reciben la señal, los milisegundos, para que nosotros vayamos haciendo un contorno oceánico. Y donde hay un reflejo en física, o sea, reflexión, ahí podemos suponer que exista aceite o gas. O sea, por la formación de la caverna. Por la formación, por el tipo de roca en que se desplaza. O sea, la velocidad que se desplaza una onda sísmica no es la misma en una zona hueca, en una roca caliza, en una roca volcánica, basáltica. O sea, sí. Y esto nos va a ayudar. Para eso sí le digo que para la exploración geofísica petrolera, entre otras cosas principalmente, se han invertido mucho dinero. Supongo que también se ha invertido mucho dinero en la sismología de terremotos. Aunque usted sabe que en el mundo lo que mueve es el dinero. El petróleo es dinero. Entonces el petróleo lo están buscando los señores gringos y otros, buscar petróleo abajo de los polos. O sea, no les importaría en un momento determinado deshielar los polos con tal de obtener un beneficio económico, llevándose entre las patas, por decirlo así, a todo el mundo. Todo el planeta. Todo el planeta. Entonces, se ha hecho mucha investigación de sismología en lo que se refiere a investigación geofísica para exploración. No solamente petrolera, hay muchas otras cosas que podemos sacar, minerales, oro, plata, todo. Pero también se ha hecho investigación en lo que se refiere a terremotos. Ahora, ¿qué hay que hacer durante el terremoto? ¿Qué hay que hacer esto? Bueno, esto hay profesionales de las áreas de seguridad y esto que nos pueden decir. En lo que nosotros compete es a lo que es la cuestión técnica de qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede antes del terremoto, después del terremoto, cuál es el comportamiento de la roca, del subsuelo. Ahí podemos decir. Ahora, el tipo de seguridad que se debe tomar, bueno, no tenemos que tomar todas las precauciones, pero existen ya profesionales del área en seguridad le llaman ¿cómo? Aquí en Guerrero, Protección Civil. Protección Civil. Ellos supongo que deben tener una información más no, acertada. protección civil no, es nada más una chamba que se les dan para tenerlos ahí, pero no hay como en otras partes del mundo, como Vancouver, profesionalismo y estudios. Vancouver, Canadá, acaba de nombrar Canadá, no es todo sísmico. No. Es la parte de Vancouver, del Pacífico, nada más. Así es. Porque la parte del Atlántico no tiembla, Toronto no tiembla, Quebec, todos esos donde está Niágara de Falls, no tiembla. Sin embargo, Canadá es punta de lanza. Y Vancouver, nada más que son aparte, está diseñados ya y estudios avanzados en la estructura de casas, en la cuestión de rescates. Chile también tiene un laboratorio, como es el material con el que se debe de construir una casa. El cemento
perfecto para construir la casa porque La pues, tienen elasticidad, aparatos todo, ahí todo, para todo. que presionan y ven, no es cualquier cemento. Entonces estas formas pues sí ayudan al ciudadano a tener confianza en que un terremoto de 8.2, 8.5 pues están para acoplados para aguantar las casas, ¿no? La verdad. Nuestra generación, por la edad que tenemos, le ha tocado vivir, al menos a mí, como el temblor más remoto y fuerte que recuerde, el de 1957, que fue cuando se cayó el Ángel. De 7.7. De 7.7. Bien, de ahí para acá hemos tenido pues el del 85 y ahora y algunos otros intermedios que se han sentido muy fuertes aquí, uno en donde se cayó el hotel Noa Noa, otro donde se cayó parte de otro hotel, que no voy a dar el nombre para no herir susceptibilidades ni hacer comercial, pero nos ha tocado vivir una era de grandes sismos. Así en Acapulco. En Acapulco En el 78 hubo un fuerte. en la Ciudad de México, en la ciudad de Veracruz, recuerdo uno en donde la Ciudad Mendoza, que está cerca de Orizaba, desapareció totalmente porque fue el lugar donde estuvo el epicentro. Pero bueno, a lo que voy, que estamos hablando de que los chilenos tienen un gran avance en tecnología de construcción antisísmica. Yo quiero recordarles a ambos que en el 56, con tecnología mexicana, 100% mexicana, se construyó la torre latinoamericana. Y aguantó el del 57 y todos los demás. Y no tiene ni siquiera un vidrio roto. Entonces sí tenemos la tecnología en México. Lo que está sucediendo con todo lo que estamos viviendo es la terrible corrupción. Es que hacen como que cumplen y no cumplen, y la gente va y compra de buena fe pensando que está haciendo una buena inversión, y vimos edificios de 3 meses, gente que recién se había mudado porque el edificio lo habían recién terminado y el edificio colapsó. Y vimos otros que salieron en la televisión en la Ciudad de México, que era tan nuevo que solamente tenía 2 departamentos ocupados de los 18 o de los 20 disponibles. Eso, y vaya, y el edificio quedó todo inservible. Eso te da una idea de que el problema no es la falta de conocimiento ni la incapacidad de los mexicanos. Es simple y sencillamente que no hemos aprendido a hacer las cosas bien. Y también, ya que está mencionando esto, podemos ver que hubo edificios con todos los documentos de que estaban bien hechos, de que estaban perfectamente funcionales, y resulta que no lo estaban. O sea, que habían sido un acto de corrupción grande, como puede ser el caso del Colegio Repsamen, sí. En que por dinero, lo que decíamos hace rato, hacen cosas que la corrupción es nuestro talón de Aquiles. Así es. No, y sí. como dice el doctor, es imperdonable que nuestros ancestros, nuestros abuelos, nosotros todavía tenemos la casa paterna que perteneció a nuestros abuelos, que es de adobe y que tiene esta tipo de casa que no había ni puertas, eran tela que se usaba, ni castillos, ni cosas de esas. Ni castillos, pero sí había ya la orientación de que vivíamos en un puerto de temblores y que pues nada podíamos cambiar, pero sí nuestra tecnología para poder hacerlo menos peligroso, ¿no? Y ahí está la casa, es de adobe, es de teja y con un gran patio para que la gente se centre en un solo lugar. Entonces sí había la educación antes de dónde vivíamos y qué teníamos y el peligro que podemos correr en cualquier momento. Como usted bien lo ha dicho, puede ser mañana o dentro de 100 años, pero hemos perdido la cultura. Nosotros, nuestro gobierno, como lo ha señalado bien el doctor, de no poder prevenir en forma adecuada las estructuras y poner áreas seguras, de parques, áreas, estacionamientos, porque información
uno de los grandes, vi un programa de Discovery Channel que habla de los temblores, no sé si ustedes lo vieron, y señalan a Acapulco como que va a cobrar más vidas después del temblor que durante el temblor, porque la ayuda que llegue, pues se va a hacer difícil. Nosotros tenemos lo que le llamamos la 20 de noviembre, pues se va a separar o se va a caer esa carretera, la escénica, lo que está pasando ya ahí por pie de la cuesta, vamos a quedar incomunicados. Todos esos son supuestos, ¿verdad? Son nada supuestos, propuesto. estudios que han hecho Discovery Channel ya en Estados Unidos, lo que han visto las ciudades, pues mal construidas, se puede decir. Lo que han hecho es las ciudades mal construidas en hemisferios donde encuentran pues placas, ¿no? Japón. Porque eso mismo que estás diciendo, Mauricio, y antes de que hicieran ese programa ya se decía de San Francisco. Sí, de San Francisco. Claro, y San Francisco, permíteme que te comente, hace rato hablabas de dos placas aquí, que la de Cocos y la de San Andrés. San Andrés es una falla que no es propiamente una placa, pero sí se deriva de la subducción de las placas. De Cocos. La placa de San Andrés nace en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Atraviesa todo el eje neovolcánico y De Chiapas. No, del eje neovolcánico está lo que son los volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl, toda esa franja sale hasta el Océano Pacífico. El Chichonal entre ellos. No, el Chichonal está en el sur, Okay. está en Chiapas. No, el eje neovolcánico, estamos hablando de Estado Nada de más México, Pico de Puebla, Orizaba, de Cofre de Popocatépetl, Perote. Veracruz, Popo de Orizaba, hasta el volcán el de fuego, el de Colima. O sea, todo eso. Ya. Atraviesa toda esa franja y sale hacia las Islas Clarión y una parte se sube, se bifurca hacia lo que es Baja California y California. O sea, lo que es Falla San Andrés ha afectado lo que es San Francisco. Sí, por supuesto. Entonces, es esa misma falla. No es una placa, sino que eso movió los bloques, como les decía hace un momento, y generó una gran placa que afecta mucho. Esa parte Una gran falla, ¿no? Es una gran falla. Sí. Hay fallas de varios tipos, Sí. pero esta es así. En San Francisco, en México, lo que estaba comentando Mauricio, sí, es muy importante que nosotros tengamos otro tipo de cultura en este sentido. No la tenemos, lamentablemente. O sea, De la cultura de la prevención de y de la prevención. cultura de la reacción. y La también reconstrucción. la Esa parte, reconstrucción. esa O sería sea, la tercera. si ustedes ven todo lo que ha donado la gente de dinero, de todo, no de México, o sea, estamos hablando de unas cantidades muy fuertes. Sí. Sí, por ahí ya se lo pasé Sí. al doctor. Ahora vamos a ver si realmente todo ese dinero se usa para lo que estamos diciendo, para prevenir, para reconstruir, para remediar, o nada más para algunos amiguitos. Por lo pronto. Ahorita vimos algo que no se había visto y dijo el doctor muy claro. Hemos pasado infinidad de terremotos, de fuertes temblores del 78 y 62. 62, Sí. Fuertes temblores, la del 85, pero hoy hubo grietas, se abrió la tierra en algunas partes, y no en el 85, que fue un fuerte temblor de 8 punto y pico. 8.2. 8.2, yo no estaba aquí en México, pero hoy se abrió la tierra. Pero esa foto de la tierra, eso es falsa, esa No, la brecha enorme. que ahorita donde se cayó el puente de Sí, son Ah, grietas, de Ixtepec. de la de grietas pequeñas. Supacá, Son grietas digo, pequeñas. pero no se había Sí, visto sí, esto. Siempre se dan, lo que Y pasa es de aquí, que se dan en despoblado. y En no pie se de la detecta. cuesta, no sé si nos podría explicar, porque salió ya las redes sociales, un compañero de un medio de comunicación, donde el área de ¿cómo se le llama? El área del derrumbe, Lo que se está moviendo el cerro y está desplazando como 1 metro de la carretera Es un nueva cerro que se de está lajas. haciendo.
Un cerro de lajas que No se sé si cayó lo ha visto. con No, agua, no lo he con la visto, lluvia. lamentablemente, Sí. pero, o sea, lo que es la erosión es el efecto que crea la naturaleza sobre las rocas, sobre el subsuelo, el suelo y el subsuelo. Puede ser que esto se esté deslavando y se esté alejando de la parte continental y se vaya hacia el mar. Acordémonos que el mar, en su parte final, en su parte de contacto con el área continental, está compuesto casi de arenas. Las arenas son muy porosas, o sea, fácilmente se van a poder desplazar en cierto momento. Cuando el mar se aleja del continente, se llama regresión. Esta regresión, en donde hay una regresión, automáticamente en otro lugar hay una transgresión. O sea, por un lado se está alejando el mar, pero por otro lado se está invadiendo el continente. O sea, dependiendo de cómo esté el movimiento. No sé si esto que me está diciendo, no lo he visto, se esté descubriendo una parte de roca. No se está desprendiendo, se está desplazando el cerro, se está moviendo el cerro hacia donde está el camino, donde es el derrumbe para ir a pie de la cuesta. Acaban de pavimentar la calle, entonces el pavimento se está levantando porque se está desplazando el cerro, como 1 metro más o menos está. Y Protección Civil, por eso les digo que no saben nada, pues agarró unas máquinas y le está quitando la copa al cerro, según que porque está pesado. En lugar de llamar a personas como ustedes que conocen y saben por qué se está dando este fenómeno y hagan un estudio profundo, pues nada más Protección Civil pues dice que el cerro está muy pesado y que por eso se está desplazando. No, por lo que me platica parece ser una falla geológica. No sé si lo tenga ahí el doctor lo que y sucede se lo pasa al rato. es un cerro muy grande que de lajas que una vez que llovió como cerca de 12 o 15 días seguidos, día y noche en Acapulco, estamos hablando del 85, 86, se desplazó, precisamente causado por la erosión de la lluvia, se desplazaron estas lajas sobre la carretera a pie de la cuesta. Entonces no se está moviendo el cerro. Se mueve el cerro, ese día se movió el cerro. O sea, pero no su parte basal. No su parte basal. Lo que está encima. Sí, eso. Eso sí, o sea. Ese es derrumbe. Esos son derrumbe. Ese es un derrumbe. No, este es un desplazamiento del cerro porque está Completo. levantando el pavimento. Un derrumbe cae la tierra en este no arriba cae, del de ahí. este se levanta. No, esta se Entonces, levanta. si esa es la parte se basal. levanta y lo está haciendo como acordeón. Entonces debe ser una falla. Entonces sí es Debe ser una falla. O sea, las fallas no tienen que ser monstruosas, ¿eh? Así es. Puede ser una falla pequeña, Ujú. en donde, acuérdense que lo que es la falla es un movimiento de bloques. Mientras uno se está haciendo hacia un lado, el otro bloque se está haciendo para el otro lado. Puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser lateral. O sea, sí, habría que hacer un estudio y serio, porque si es una falla, no nada más se va a mover poquito, ¿eh? Va a desplazar, va a haber un movimiento en un momento determinado fuerte y ¿Por qué no lo invitamos al doctor y vamos al lugar para que en un próximo llevamos cámaras y hacemos un reportaje. nos diga exactamente, porque pues aquí me aterra la ignorancia del gobierno. sí, es muy lamentable. Que Protección Civil esté quitando peso al cerro porque dice que está haciendo el movimiento del cerro por el peso. Nada tiene que ver. Absolutamente, o sea, este es del subsuelo. No es del suelo, ni siquiera es de lo que está en superficie del suelo. Uh-huh. O sea, hay tres puntos. Lo que está encima del suelo, lo que es el suelo y lo que es el subsuelo. Lo que está abajo del suelo. Y ahí es donde tenemos el problema. O sea, el movimiento no es de arriba, si me dice que no es un derrumbe, es un desplazamiento de bloques. Entonces tendríamos que ver cómo está la situación. Primero quizá hacer un estudio fotogeológico, a través de fotografías aéreas se pueden determinar los movimientos de los bloques.
habría que comprar ¿cómo se llama ahora? El que controla las cartas geológicas y topográficas de México, antes era de Getenal, ahora se llama, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, se compra esto, se ve cómo está. El día 27, 28, 29 de este mes van a venir mis compañeros geofísicos de mi generación. ¿Qué día? El 27, 28 y 29. Vamos a estar en el hotel, en el Gran Hotel, celebrando los 40 años de egresados. Entonces, hay gente que está más activa, más metida en esto, que la puedo invitar a que ustedes nos acompañen. Claro. Y veamos cómo está la situación realmente de ese lugar y dar un diagnóstico, digamos, ligero, porque para hacer un diagnóstico preciso no se puede hacer sobre las rodillas. Claro. Sobre todo cuando está en juego vidas humanas, no es poco. No, y aquí me llama la atención de que, pues, Protección Civil, digo, ahí es la ignorancia del gobierno, ¿no? De hacer caso omiso de señales o indicios que nos está dando la naturaleza. Y si estamos, una cosa es derrumbe y otra cosa es ya movimiento que se está dando de la tierra. Y cuando hay fuertes temblores, hemos escuchado que dicen que inclusive pues se mueven de longitud y latitud algunos países. Claro. Creo que pasó en Chile. Sí. Hubo un desplazamiento de coordenadas. De coordenadas. Sí, entonces, no sé si eso es lo que nos esté pasando ahora. Mire, yo creo que en ambos casos un derrumbe también es una situación de gran riesgo. Hemos visto derrumbes que han sepultado pueblos sin que haya habido un movimiento de falla o de placa. Un gran derrumbe puede sepultar unas casitas que estén abajo y no tiene que ver con una falla. Pero en este caso sí tendríamos que ver, porque un derrumbe se va a ocasionar por lo que decía el doctor Meagotia, por el intemperismo, que son todos los efectos que hace la intemperie, como es la lluvia, el viento y los efectos de la erosión en un suelo, en un subsuelo o en una que esté roca propicio para el efecto, que esté en superficie. Entonces tenemos que verlo, pero también tenemos que estar pensando, sin ser fatalistas, que puede ser una falla. Y si es una falla, bueno, es construir, por ejemplo, un puente ahí es mortal. Claro. ¿En qué año, no sé si el doctor Mayagoitia tiene buena memoria, en qué año, hace 2, 3 años, tuvimos una serie de sismos de cada media hora, cada hora, durante casi todo el día? No me acuerdo si fue en el 2014, 2015, pequeños sismos. 2014, 2013, donde estuvo temblando casi todo el día, y pues la gente ya hablaba, ¿no? Que se acercaba empezaron ahí a decir cosas. Pero digo, sobre ya indicios que nos está dando la Tierra, no se tiene esa cultura del gobierno de llamar a personas conocedoras y decir qué es lo que está pasando, y de ahí se dan los rumores, doctor. Así es. Mire, por ejemplo, ahorita en lo que va del sismo del 23 de septiembre en Ixtepec, el último, a la fecha, ha habido 6,000 réplicas. O sea, 6,000 réplicas no es cualquier cosa. No. La gente está muy asustada porque, como dice Mauricio, no saben qué va a pasar, y empieza la rumorología, o radio rumor, radio pasillo, todo esto empieza a asustar a la gente. Las redes sociales, hace rato usted mencionaba, sí, que son la gran cosa. No, te dije que era la gran diferencia. La gran diferencia, sí, pero finalmente, así como informa, desinforma. Sí, sí. Entonces, aquí en Oaxaca, precisamente en esa zona, 6,000 réplicas, la gente está muy asustada. Yo quisiera hacer un llamado a la cordura, a la sensatez, al pueblo de Guerrero, que es nuestro pueblo querido, a que no se alarmen. Esta situación,
hemos sobrevivido a esto por muchos años. El último sismo grande que tiene la historia se dio cuando todavía estaban los aztecas, que fue un sismo de arriba de 8, que muy fuerte, pero como decía Mauricio, las condiciones de las casas y todo estaban dadas para ese tipo de movimientos. No nos asustemos, no es que ahorita la ONU sacaron en redes sociales que la ONU estaba diciendo que iba a haber un gran sismo en Acapulco y en Guerrero. Podemos decir que eso es falso. Eso es totalmente falso. Okay. Tengo elementos, que no los traje ahora, de sismólogos plenamente calificados, en donde lo rechazan absolutamente. No es verdad. Es para asustar a la población. La población debe estar tranquila. No vamos a decir que no va a temblar nunca. Por supuesto que va a seguir temblando. Pero no podemos saber cuándo. ¿Ningún país tiene la tecnología para predecir un sismo? No aún, Okay. no aún. Ningún país. Hay 30 años diciendo que esperamos el Big Bang, un fuerte sismo. ¿Sí lo he escuchado? Sí, claro. Yo tengo 30 años escuchándolo. Sí. Y puede pasar. Otros y estoy 30 consciente, años. pero no sé si vaya a pasar hoy o vayan a pasar Otros 50 30 o lo vayamos a vivir nosotros o no. Sí. Es Exacto. cierto. En Japón hay está bajo 4 fallas Y zona volcánica grande. y zona volcánica. Y digo, y están millones de gentes y estudiosos y pues siguen trabajando en eso. Ingeniero, nuestro tiempo se ha terminado. ¿Algo agradezco. más que quiera agregar, por favor, antes de despedir? Pues solamente eso, ¿no? Tranquilizar a la población en el sentido de que nadie puede predecir un sismo. Es bueno hasta cierto punto que haya microsismos o sismos leves, porque hay una liberación de energía y no se acumula gran energía. Sin embargo, aunque se acumule, no podemos determinar ni cuándo se va a liberar, ni dónde, ni a qué horas, Ni en qué magnitud ni en qué tampoco. magnitud. Muy bien. Pues le agradecemos al ingeniero Javier Antonio Rodríguez Barrón, ingeniero geofísico, su presencia la tarde de hoy. A nombre de mi compañero Mauricio García y del propio, le agradezco que nos haya acompañado y por supuesto lo invitamos a que esté en futuros programas, porque este tema es un tema que está de moda y sobre todo que es un tema que nos afecta a todos. A usted que nos ve en casa, no se vaya, vamos a iniciar la segunda parte del programa. Muchas gracias. Ingeniero. Gracias. Segunda parte del programa de hoy martes 3 de octubre. Empezamos la segunda parte con nuestro invitado de hoy, que es el licenciado Nicolás Castillo Díaz. Él es presidente del ICADEP de municipal, dependiente del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, doctor Mayagoitia, mi querido amigo desde hace mucho tiempo. Así es. Igual Muchas que Mauricio, les saludo con mucho afecto y les agradezco que esta amable invitación, y también me da mucho gusto saludar a este gran público de este programa. Y saludo a mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, auditorio, doctor Castillo, gracias por venir. Bien, la tarde de hoy quisimos invitar al licenciado Nicolás Castillo porque él es presidente del ICADEP y es la primera vez que existe el ICADEP en Acapulco. Y esto en sí mismo ya es noticia. Y lo digo porque los partidos políticos tienen establecido en sus estatutos la obligatoriedad de preparar a sus militantes, de darles cultura política, de darles cultura cívica, y muchos de ellos no lo hacen. El PRI tiene un instituto que es el ICADEP y que funciona a nivel nacional y tiene una representación en cada uno de los estados de la República. Sin embargo, los municipios interesados, las personas de los municipios interesados en acudir a tomar algún curso en el ICADEP, pues tenía que trasladarse a la ciudad capital, en el caso de Guerrero en Chilpancingo, o a la Ciudad de México, dependiendo de la calidad, del tema y de quiénes fueran los ponentes. Lo interesante del asunto, y es por eso que tenemos hoy a Nicolás aquí con nosotros, es
porque es la primera vez que un instituto político, como en este caso es el Partido Revolucionario Institucional, decide establecer una escuela de cuadros en Acapulco. Y esto es precisamente difundir la cultura política. Y no hay necesidad entonces de que los militantes del PRI de Acapulco tengan que trasladarse ni a Chilpancingo ni a la Ciudad de México. Esto hace que sea sumamente fácil para quienes viven en Acapulco acudir a tomar un curso como este, pero sobre todo demuestra el interés de quienes dirigen el partido en Acapulco ahora de cumplir con el estatuto y de hacer que ya no nada más sea un instituto político de simulación como lo son todos, sino que sea un instituto político cada vez más vivo, cada vez más nutrido, cada vez más sólido y sobre todo cada vez con más interés de los jóvenes que son los que están inscritos tomando este curso. Entonces, Nicolás, antes de darte la palabra, quiero felicitarte porque eres el primer presidente del ICADEP en Acapulco. Primero. Gracias. En segundo lugar, porque esto significa el esfuerzo y una iniciativa del presidente del partido en Acapulco, Fermín Alvarado Arroyo, y sobre todo el haber escogido una persona como tú para haber realizado un proyecto como este. Yo quisiera que nos dieras una primera lectura de qué es lo que significa el ICADEP en Acapulco ahora, qué es, cómo es que arranca, cuál es el curso que se está aplicando, cuánto tiempo dura, cuáles son los temas, si existe algún programa por objetivos establecido, quiénes son los que imparten, en fin, que nos dieras una visión general para luego entrar al análisis particular de los temas. Muchas gracias, por doctor. favor. Claro que sí. Bueno, lo has expuesto tan adecuadamente que gracias. Me facilitas para, en pocas palabras, hacerte estos comentarios sobre tu pregunta. Fíjate que el ICADEP, el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI, efectivamente se estableció desde la Ciudad de México a nivel nacional. Es un instituto que se ha preparado muy bien a nivel nacional. Déjame decirte a ti, a Mauricio, al auditorio, que inclusive ha sido un ejemplo a nivel internacional. Así está reconocido. Le han dado un gran reconocimiento en el mundo, en lugares como Europa, como en Norteamérica, lugares avanzados, ¿no? En el tratamiento de la política, como lo que debe de ser una ciencia y una actividad noble. Resulta, bueno, que este tema tan difícil, la política, ha estado desprestigiada y cada vez, digamos, más a la baja en la mente de todos los ciudadanos prácticamente, ¿no? Desgraciadamente la política, que desde hace mucho tiempo, desde siempre, desde toda la historia de la humanidad, ha existido la política como tal, y la gente luego como que le rehúye a la palabra, inclusive le causa cierta aberración a algunas personas, hay que decirlo así, pues por todos los malos ejemplos, ¿no?, que tenemos de los políticos, que sobra mencionar. Entonces, la política dentro del PRI, dentro de todos los partidos, debe de ser una prioridad el buscar represtigiar esta actividad. Y dentro del partido lo que se busca, lo que buscamos en el PRI, es mejorar las capacidades, mejorar los conocimientos primero de los militantes, de los directivos, de los posibles candidatos a cargos de elección popular, y a los propios servidores públicos que emergen del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo que tenemos que hacer es profesionalizar la actividad. O sea, como en todo, no puede haber médicos que no sean médicos, no puede haber
ingenieros que no hayan estudiado, y así nos iríamos en todos los ejemplos de las profesiones. Se fueran empíricos todos. Exactamente, entonces la política está llena de empirismo. Todos que nos hemos adentrado en la política no hemos estudiado previamente, no se nos ha dado las herramientas teórico-prácticas y nos enfocamos a la práctica, ¿no? Al entender de cada quien. Y esto ha dado como resultado, bueno, pues los problemas que vemos, y no cabe duda que preparándonos, que estudiando, que capacitándonos, vamos a ser mejores servidores para la ciudadanía. Eso es la política, es servir, es ejercer algún cargo desde el Estado para manejar, para gobernar, para bien gobernar, no para mal gobernar. Bueno, entonces, reconociendo eso, el partido tiene dentro de sus principios básicos, dentro de sus estatutos, su programa de acción, los documentos básicos así lo marcan como prioridad, el capacitar a sus cuadros y a los políticos periodistas. Entonces de ahí surgieron, y tú conoces más de esto, mi querido doctor, en el pasado el PRI ha tenido diversos centros de capacitación y adiestramiento político e ideológico, y hace unos pocos años todo esto se transformó en un nuevo nombre que es el ICADEP, el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del partido. Y ahora próximamente está también a punto de cambiarse ese nombre, y lo podré adelantar porque esto ya está aprobado, solamente va a ratificarse en los próximos días. Se va a llamar Centro de Formación Política e Ideológica Jesús Reyes Heroles. Bueno. En honor, tú recordarás, Pepe, sí. Mauricio, Jesús Reyes Heroles ha sido el ideólogo más importante de los últimos años, no en el PRI, en México. Él abrió la puerta con su ideario, con su forma de pensar, prácticamente a la democracia, o sea, porque hizo varias reformas. Él fue secretario de Gobernación, lo recordamos, secretario de Educación Pública, fue director de Pemex, del Seguro Social, entre otras cosas, presidente del PRI, exactamente. Y no fue presidente de la República porque era hijo de creo que madre española, ¿no? Tenía un impedimento, sí. Así es. Pero ahora ya no existe, ya con el presidente Fox se inauguró ya se salvó ese impedimento. Entonces creo que es el nombre más adecuado que se le puede dar a un centro de capacitación política como... ¿Centro de formación? Centro de Formación Política e Ideológica Jesús Reyes Heroles. A lo mejor me equivoco en algún término porque es muy reciente, sí. Pero así va a ser, sobre todo en honor de don Jesús Reyes Heroles. Sí. Y bueno, en México existe desde hace algunos años, entre otras cosas que maneja el ICADEP. El ICADEP tiene varias ramas. De lo que se trata es de entrenar, de dar habilidades y capacitación a jóvenes, a no tan jóvenes, a gente del partido, para el debate, ¿no? Hay un programa que se llama Círculos de Debate, que es muy importante. El debate es el pan de cada día del político. Y luego tiene otra parte importantísima que es la Escuela Nacional de Cuadros. Así es. Entonces esa Escuela Nacional de Cuadros es de la que muy bien mencionabas al principio, está en la Ciudad de México. Sí. Pero además de eso, Pepe, Mauricio, auditorio, los requisitos para ingresar a esa escuela no son fáciles, haz de cuenta que tú estudiaste ya en la UNAM. Bueno, la gente que va de aquí a allá a México encuentra grandísimas dificultades, además de la económica, por los exámenes y todo lo que tiene que pasar. Así es el ICADEP nacional. De 100 estudiantes que pretenden ingresar, terminan entrando unos 5 de Acapulco, ¿no?
Entonces se restringe mucho la oportunidad. A nivel estatal no hemos podido, bueno, el partido... Pero hay que decir que se restringe la oportunidad en aras de la calidad. Ah, por supuesto, sí, claro, sí, porque el cupo es limitado a un total, no es muy corto, pero son 400, solamente 400 estudiantes a nivel nacional. Pasan, Sí, quedan. y hay una gran demanda de todo el país, y entonces lo que sucede es eso, efectivamente. Y además a los nervios, a lo mejor, de los muchachos también, que son sometidos a exámenes y no lo pueden pasar en el momento que se los practican, y ya se quedó sin la oportunidad, aun cuando también sea un brillante elemento, ¿no? Sí. Bueno, pensando en eso, nosotros vimos con el partido a nivel estatal a ver si existía un programa estatal de la Escuela de Cuadros, y nos dijeron que sí, que había un programa, pero en proyecto. Entonces, nuestro amigo Fermín Alvarado, que ya sabes que es bastante inquieto y sobre todo los retos es lo que a él le gusta afrontar. Entonces, cuando pues me invitó y me dice, oye, tenemos que echar a andar la Escuela Municipal de Cuadros. Ah, bueno, pues entonces hay que enterarnos a ver qué apoyos tenemos. Y bueno, si el apoyo ahora se le está restringiendo a los partidos políticos, pues entonces con mayor razón para formar una escuela. Pero bueno, pues eso no es impedimento para Fermín el buscar la manera de entrarle a este proyecto, aún sin recursos, porque además así deben de ser los partidos. Los partidos no deben de estar sujetos o supeditados a algún patrocinio que tengan de su central o que busquen con los gobiernos. Creemos que los partidos deben de buscar la forma de hacer sus proyectos sin sacrificar a la sociedad. Inclusive, este programa, Pepe, Mauricio, a nivel nacional no tiene costo, no tiene ningún costo. Solamente tiene algunos gastos que tienen que hacer cuando se trasladan, porque es un programa nacional, van a la Ciudad de México, a veces les dicen vamos a hacer un evento en Chihuahua, o luego les dicen vamos a hacer uno en Yucatán, y bueno, se les ayuda, pero no de manera completa, entonces Claro. tienen costos. Y entonces Fermín dijo, no, pues vamos a hacer uno aquí, sin cobrar un centavo, a buscar a los mejores maestros que podamos encontrar aquí en Acapulco, en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, hay excelentes maestros. Digo, por ejemplo, para muestra, aquí está un botón de ustedes que podrían ser maestros en este tipo de materias, en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces nos dimos a la tarea de buscar gente acá, de buscar instalaciones también con los amigos, y por ahí surgió la ayuda de la rectora no sé si puedo mencionar el nombre, por supuesto, de la Universidad Hipócrates. Entonces ahí estamos funcionando sin tener unas instalaciones como para una escuela, pero encontramos y decimos, bueno, pues si no tenemos recursos, lo que nos sobra son los amigos, Sí. ¿no? El priismo tiene mucho talento, tiene mucho recurso humano para poder hacer cualquier cosa, y ahí estamos. Entonces empezamos con este proyecto, Pepe, Mauricio, el día 23 de septiembre. Fermín dijo, bueno, vamos a echar a andar la Escuela Municipal de Cuadros y vamos a hacer un diplomado. Un diplomado que sea teórico-práctico, de formación político-electoral. Con eso nos arrancamos. Y bueno, esto es justamente lo que se necesita ahorita con miras al próximo proceso electoral. así es. Déjenme decirles que la respuesta ha sido mucho más allá de lo que nosotros esperábamos. Por supuesto que hubo una gran acción de promoción, de invitación a los amigos, a esos que tú te referías en principio también, que intentaron inscribirse en la Escuela Nacional de Cuadros y no pudieron hacerlo. Fue un grupo muy importante de muchachos que ahí estaban.
Ahora faltaba que confiaran en nosotros también, porque ¿por qué van a confiar si no existe? No hay una escuela, no hay antecedente, no saben la calidad, el tipo de maestros, el curso que vamos a hacer. Pero bueno, tuvimos el apoyo de estos muchachos y tenemos una gran cantidad. Es algo insólito. Nosotros pensábamos que íbamos a tener, para arrancar el programa, dijimos, pues unos 15, 20 muchachos. Sí hay 5 nuestros a nivel nacional, y ahorita les comento de algunas otras acciones. Bueno, con que venga aquí el doble o el triple, pues ya con eso está bien, ¿no? No, pues nos llevamos una muy agradable sorpresa del entusiasmo y de la necesidad de capacitación política que tiene la ciudadanía, con más de 200 preinscritos. Y bueno, pues así arrancamos, buscando y consiguiendo y encontrando unos buenos maestros. Déjenme también redondear esta parte inicial diciendo que no es la única acción que tenemos. Está la Escuela Nacional de Cuadros con un grupo de muchachos. Está la Escuela Femenil, la Escuela de Mujeres Priistas, que junto con el ICADEP también está haciéndolo a nivel nacional, y de ahí tenemos una cantidad como cerca de 100 mujeres acapulqueñas en ese programa. Y ese programa tiene que ir con frecuencia a Chilpancingo, porque es estatal, ¿no? Y algunas veces tendrán que trasladarse también a la Ciudad de México. Además de eso, también hay otro diplomado que está haciendo la CNC. El sector campesino también está haciendo un diplomado similar. Entonces, es de veras que es muy satisfactorio y dan muchas ganas de seguir trabajando en esto, porque hay respuesta. Claro. Hay necesidad de que la gente se quiere preparar. Y bueno, si la gente se quiere preparar, bueno, pues con mayor razón tenemos que emprender este tipo de acciones. Así que empezamos el día 23. ¿En qué consiste este programa el diplomado? Consiste en la impartición de 10 módulos. Son 10 módulos con diferentes temas que creemos que en conjunto van a dar una formación. No vamos a crear politólogos, ¿no? Pero sí vamos a dar por lo menos la enseñanza básica, la elemental, y también la bibliografía y bueno, las tareas necesarias como para que ellos continúen por su lado ya de manera teórica, pero también de manera lo más práctica que sea posible. Así que empezamos con la historia, fíjense, la historia de las doctrinas políticas. O sea, ojalá que cualquier militante de cualquier partido, el militante estándar, diríamos, que tuviera las herramientas, que conociera las doctrinas políticas de la historia del mundo y los sistemas políticos. Así podríamos saber que, bueno, la política existe desde que existe el hombre y que hay datos históricos que nos llevan pues no solamente al periodo clásico de Grecia, de Roma, sino mucho más allá, desde el rey Hammurabi con su código, ¿no?, de la ley del talión, desde los pasajes bíblicos que son de gran enseñanza para el manejo de un gobierno, de un estado, y por supuesto nos han estado enseñando los maestros que han ido sobre los clásicos, sobre lo que sabemos, Pepe, Mauricio, sobre Sócrates, Platón, Aristóteles, de ahí a la Edad Media con el papel aún en el oscurantismo que jugó la Iglesia, y ya después en el Renacimiento y las etapas más recientes, ¿no? Es un gran recorrido que nos están haciendo para el estudio de las principales doctrinas filosóficas y políticas y los sistemas políticos. Muy, muy, muy importante saber de dónde venimos. Después vamos a ver la historia, fíjense, del constitucionalismo mexicano y de los partidos políticos en México. O sea, conocer a todos los partidos políticos,
de dónde han surgido, cuáles son los registrados, qué se necesita para tener un registro, en fin, cómo han venido también evolucionando los partidos políticos en México. Luego, por supuesto, vamos a ver en el módulo número 3 la historia y los documentos básicos del PRI. O sea, como sabemos, pues la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos, inclusive nuestro código de ética. Es algo muy importante que creemos que los partidos políticos y los políticos deben de tener una base muy importante de ética, aunque eso luego nos dicen que Maquiavelo dice, y pobre Maquiavelo le echan muchas culpas que a lo mejor no tiene, que la ética no se lleva con la política. Creemos que sí debe de haber bases para el manejo de la política, y el PRI tiene su propio código de ética. Luego vamos a ver un programa muy especial, un módulo muy especial, que se trata sobre el proceso electoral 2017-2018. O sea, ahí tenemos que conocer el proceso con todas las reglas, los árbitros, quienes intervienen, cómo todo lo aplicable al presente, al proceso que vamos a tener ya a partir de ya y durante el 2018. Después estudiaremos un módulo también importante, que es liderazgo y empoderamiento de jóvenes y mujeres, ¿no? Así que eso es algo de lo novedoso también. Luego, organización, operación y activismo político, en donde vamos a analizar las estructuras, los órganos del partido, las estrategias de organización, ¿no? El plan municipal de elecciones y programas especiales, ¿no? De activismo político, de campañas de afiliación, o sea, programas especiales. Inclusive el financiamiento de los partidos políticos, el tratar de entender, de saber que ahora ya va a ser distinto las reglas del juego, ¿no? Tenemos que ir a buscar, como lo hacen en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, financiamiento privado. Así es. ¿Cómo fue en el pasado? No entiendo. Bueno, todavía en el presente, Mauricio, los partidos políticos tienen un financiamiento oficial, una cantidad de unas prerrogativas que tienen ahí. Bueno, y que ahora está la rebatinga al revés, ¿no? Que aquí todos están soltando esto para el fondo para pero la eso reconstrucción, es ¿no? nuevo. En los 60, en los 70, en los 50, los partidos aportaban su propio... Promovía sí, así es. Su propio Así es. discurso. Bueno, Esto habrá, es reciente habrá, la prerrogativa. Habrá que regresar a esas formas, pero en eso no estamos preparados, ¿no? Entonces, cualquiera que le cortes el suministro de recursos, no haya que hacer, ¿no? Entonces tenemos que entender pues que así no es, ya es el nuevo político tendrá que ser diferente, lo ¿no? que surgió como una idea buena para limpiar la política de capitales contaminados, por llamarlos de alguna manera, que fue la financiación directa del Estado. Se terminó pervirtiendo y se convirtió en los mejores negocios de México. Entonces, hacer un partido político y tener un partido político es el mejor negocio, por lo menos lo era hasta estas fechas. Así o sea, quien es dueño de los partidos políticos, y tenemos algunos que tienen dueño. No podemos obviar ahí está eso. a la vista, sí, claro. Entonces, esos que tienen dueño reciben una cantidad de dinero que además legalmente no están obligados a comprobar el gasto. Entonces, en términos llanos, para nosotros como ciudadanos, es un dinero a fondo perdido, del cual no vemos absolutamente ningún beneficio. No vemos ningún beneficio con que el dirigente de un partido político se vaya con su familia de paseo a Europa, o que finja que va a hacer proselitismo a París o a Madrid o a Argentina o a los Estados Unidos, cuando el proselitismo se hace entre los votantes y los votantes están en México. O sea, suena absurdo, pero hay gente que precisamente, como está carente de la cultura política, le cree
a él y a otros, Así cosas es. que son totalmente absurdas. De ahí la importancia de la cultura política, de Exactamente. permitirle al ciudadano que no le tomen el pelo, porque esta gente malintencionada llega y tiene sus más grandes adeptos entre dos grandes grupos sociales en México, entre los ignorantes y entre los más pobres. Al ignorante le dice y el ignorante le cree por su ignorancia. Y el pobre, al pobre le promete, y con la promesa y con el sueño y el ensueño que le vende, el pobre le cree y por eso lo sigue. Pero no porque realmente haya un grupo de gente que piense que la oferta política que está haciendo es realmente la mejor. Y la definición estricta y sencilla y elemental de política es hacer trabajo para que todos los miembros de una comunidad vivan mejor. Esa es la síntesis Exacto. de la política. Si Exacto. nosotros hacemos nuestro trabajo, vamos a tener mexicanos que van a ganar más, que van a trabajar menos, que van a tener un lugar donde vivir, que van a tener una sociedad más justa, una sociedad más equitativa y sobre todo una sociedad más segura. Sí, y fíjate, Pepe, Mauricio, que además de eso es tan negativa esa actitud que lo que ha logrado es la confrontación entre nosotros, porque como no tienen una forma de convencer, lo único que hacen es estar atacando de manera visceral, de manera sistemática y confrontándonos, porque como tienen sus seguidores, Sí. ¿no? Y los radicaliza de tal manera que ya no hay ninguna forma, no hay nada positivo que se pueda ver, ¿no? Entonces, sí ha logrado una gran confrontación y sí ha logrado que este país, en lugar de avanzar todos juntos, como se demostró que hay solidaridad Así ahora es. recientemente, ¿no? Así es. Con el temblor de los mexicanos, Sí. lo que ha creado es una psicosis contra la política, pero no mirándose a su propio, como se dice, ¿no? Mirando la paja en el ojo ajeno y no dándose cuenta de la gran viga que tiene en el propio. A propósito, el ICADEP surge en el PRI nacional siendo presidente don Jesús Reyes Heroles. En aquel entonces, aunque no Ok. se llame CADEP, Pero existía entonces. Así es, y creo así es. que el primero que lo dirigió fue José Francisco Ruiz Massieu. bueno, fíjate, es un Eso es lo que yo dato recuerdo. Por eso que te nos estás preguntaba. dando. Yo recuerdo que así fue. Y por supuesto que en aquel entonces, incluso creo que hasta Manlio Fabio anduvo por ahí también interesado en la cuestión esta de la formación política, antes de ser presidente del PRI, porque también fue presidente del PRI Manlio Fabio muchos años después. Sí. Cuando era presidente del PRI, don Jesús Reyes Heroles, fue en 1973. Y yo tuve la Sí, los oportunidad de saludarlo, de platicar con él, de tener una charla amena en Veracruz, en la ciudad de Veracruz, en 1973, en razón de que pertenecía yo ya al PRI juvenil. Al infantil sería. No, era juvenil, ya tenía yo 20 tantos años para ese entonces, pero realmente me dejó estuvimos en el Hotel Emporio de Veracruz reunidos y éramos escasos 10 muchachos. ¿Tuviste la oportunidad Estuve sentado con él así como estoy ahora sentado contigo. Y fueron, pues no sé, un par de horas que estuvimos ahí platicando con él y la enseñanza perdura todavía. No, sin duda, magnífica experiencia. ¿Quién Sí. no hubiera tenido ese trato con este señor? Esta forma del INDACPET es la construcción para saber y conocer cómo gobernar y cómo llegar a funcionar. Y Sí, no no ser sé. político por político nada más. Exactamente, Esa es la idea, ese improvisado, es el sí. objetivo, ¿no? Sí, de evitar... Profesionalizar. exactamente, profesionalizar
la política. No Y como un presidente que teníamos que necesitaba, que cada vez que hablaba necesitaba ya después llegar traductor. un traductor, Sí, sí. ¿no? Lo que ¿te quiso acuerdas? decir el presidente. O sea, evitar, está el PRI tratando de evitar estos errores garrafales que existieron con el populismo que se dio, ¿no? Porque pues decían que el PRI ya tenía muchos años en Los Pinos y que este señor iba a venir Claro. a quitar con las amazacuatas y todo, y la verdad pues dejó un México peor, un Sí. México mal. Fíjate Mira, que, perdón, sí. el ICADEP lo que pretende no es preparar políticos perfectos, sino preparar hombres con las herramientas suficientes para que desempeñen su vocación política dentro del PRI. Esa Exacto. es realmente la- Sí, No, sí, pues, bueno, ese es el objetivo. lo entendemos muy bien. La capacitación política, como cualquier tipo de capacitación en Así cualquier ámbito de la vida, Sí. es mejorar la gente, es mejorar las competitividades, ¿no? La competitividad, competencia. la competitividad para competir mejor. Sí. En el PRI, nosotros lo que queremos, lo que quiere el PRI es mejorar a sus cuadros, le llamamos cuadros a los militantes que son sujetos de elección, de Exacto. cargos de elección, Exacto. o de cargos de dirección, o de cargos dentro del servicio público en un gobierno priista. Esos son los cuadros priistas. Entonces queremos mejorar la competencia, las habilidades, los conocimientos, las técnicas, como bien lo decías, el darles las herramientas para que funcionen mejor. ¿Y en qué le sirve a la sociedad esto? Bueno, entre mejor esté preparado un gobernante, va a hacer mejor su trabajo, digo, eso es obvio. Entonces se trata, podemos decirlo, no con un afán de presunción, sino con un afán de intención de hacer nuestro aporte a la sociedad como partido político, de mejorar nuestro país, de mejorar nuestra ciudad, en el caso de Acapulco, nuestro estado, en el caso de Guerrero, y por eso es que estamos haciendo este importante trabajo, que no es ningún sacrificio, ningún esfuerzo, porque además nos gusta y creemos que tenemos la obligación también de hacer un aporte de este tipo, de tal manera que vamos a recibir también información como, por ejemplo, bases jurídicas, vamos a darle las bases jurídicas y operativas para una mejor gestión social, o sea, para que eso es lo que hace mucha falta. Recordemos que hay muchos líderes que se llaman, ¿no? Que llamamos dirigentes sociales que de repente surgen en alguna colonia, surgen en algún grupo que tratan de organizar y entonces se dedican a la gestoría y después pervierten estas Claro, actividades, ¿no? claro. Entonces empiezan a cobrar dinero, a empezar a cambiar la buena intención del principio, a hacer un negocito por ahí, A que vivir de se ello. vuelve un negocio de grandes tamaños entre más avancen. Entonces Nicolás, nosotros queremos... nos decías que eran 200, ¿cuántos? 200... Fíjate que tuvimos en principio 214 exactamente y preregistrados. 214 jóvenes. No, aquí, bueno, sí, fíjate que estás tocando un punto importante que no lo mencioné. El requisito a nivel nacional para ingresar a la Escuela Nacional de Cuadros es de, primero, tener una licenciatura terminada. Una licenciatura ya terminada, ya tener carrera universitaria. Y luego ser joven, menor de 30 años. Ya los que ya pasamos de 30 ya no podemos estar ahí, ¿no? Entonces, aquí lo que quisimos es abrir el abanico, ¿no? Porque queremos que nuestros cuadros, sin límite de edad, los que deseen, que participen en este programa y se beneficien de los conocimientos que nos están dando los maestros o que nos van a dar a lo largo de este curso. Entonces, no pusimos un límite de edad. Tampoco pusimos En esta ocasión. en esta ocasión. Ok. Sí, tampoco pusimos un mínimo de preparación, ¿no? Ok. Básicamente, bueno, los que van ahí, sí, todos tienen
la preparatoria Por y lo adelante, menos. ¿no? Sí, y muchos profesionistas. Nos hemos llevado una sorpresa agradable porque algunos amigos profesionistas por ahí los estamos encontrando y otros nos están preguntando sobre el programa. O sea, hay mucho interés y creo que si ya que abrimos la puerta, esperamos que en el futuro, bueno, pues, y gracias a programas como el de ustedes, a esta oportunidad que nos dan de difundirlo, seguramente que tiene que haber un interés en que todos nos preparemos y que podamos servir mejor a la ciudadanía desde cargos de elección popular, desde puestos en el gobierno, sí, para mejorar nuestro nivel de vida, ¿no? Así que vamos a dar ese tipo de cosas. Por supuesto que vamos a estudiar el muy conocido, últimamente famoso marketing político, la mercadotecnia político-electoral, ¿no? En donde se ven diferentes conceptos de mercadotecnia que antes solamente se veían en empresas de... En ventas. Sí, en ventas, dedicadas así es. a ventas. Ajá, el posicionamiento de la imagen del político, ¿no? Los medios de comunicación, la publicidad, las relaciones públicas, el uso de las redes sociales ahora, ¿no? Que es importantísimo. Claro que vamos a tener un curso de oratoria y técnicas para el debate también, es fundamental para el político. Y vamos a finalizar con algo muy importante que es un diagnóstico de Acapulco. O sea, los especialistas nos van a informar en qué situación está Acapulco desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, social, político, de desarrollo urbano. ¿Cómo está Acapulco? ¿Qué necesita Acapulco para que el político trabaje, para mejorar, para arreglar los problemas de lo que tanto nos quejamos? Porque resulta que siempre, y volviendo al tema de la improvisación, cuando llega uno a un cargo y dice, ahora, ¿por dónde empiezo? O sea, la improvisación, Pepe, Mauricio. Pero si de antemano sabemos, bueno, el experto en obras públicas tiene que trabajar ahí, no tiene que irse a salud, y al revés, ¿no? Entonces, pero también debemos de conocer de antemano cuál es la situación de Acapulco. Como que eso se ve así como un poquito oscuro, como que Esa es la base fundamental para estructurar un plan de desarrollo, ¿no? Exactamente, Un plan de gobierno, exactamente. Plan gobierno, Plan yo diría, municipal de porque gobierno, acuérdate sí. que también ya Acapulco pasó por un proceso de un presidente municipal que quiso crear políticos al vapor, según porque era muy honesto y no creía en otros y que todo estaba corrompido. Y y empezó a poner políticos al vapor, ustedes sabrán de quién estoy hablando, Sí. y se vino y se colapsó Acapulco en turismo, en cuestiones urbanas, en todo. La improvisación surge en mucho también por las campañas políticas. En las campañas políticas, además de que es una competencia de acomodos. Y entonces surgen muchos compromisos y tienes que meter a tus compromisos a lo mejor en lugares donde no están bien colocados, no están bien ubicados. El caso es de conseguir una chamba después de una campaña política. Pero bueno, si dentro de la campaña política hay un mayor profesionalismo, necesariamente al terminar la campaña política y al empezar ya el gobierno en caso de ganar la elección, bueno, pues entonces ya va a haber ya se van a perfilar los expertos, los especialistas en las diferentes ramas del gobierno. Y si de antemano sabemos más o menos cómo gestionar, cómo administrar un municipio, bueno, entonces la tarea va a ser emprendida de manera más rápida y más eficaz, ¿no? El tiempo es muy corto, son 3 años. El plan municipal debe de hacerse con anticipación, normalmente así se hace, pero no los acomodos, como que la gente empieza a acomodarse como a los 6 meses y ya pasaste casi una cuarta parte de tu gobierno, entonces ya no queda mucho tiempo, pero si profesionalizamos la actividad política, el servicio desde el gobierno, entonces pues, todos vamos a salir ganando, ¿no? En general,
ese es el panorama, Pepe, Mauricio, de la escuela, de nuestra Escuela Municipal de Cuadros, que empezamos con un diplomado de este 23 de septiembre. Así Creo que es importante señalar un par de cosas que no has mencionado. Y la primera de ellas es de que a pesar de que es la primera vez que se organiza un evento de estas características en una organización inexistente antes, que era el ICADEP municipal y que ahora tú lo presides, es importante también decir lo que dijiste ahí en el micrófono el día de la inauguración del diplomado, que los egresados van a recibir un diploma en donde que va a certificar su preparación, firmado por ti, pero firmado también por el presidente del ICADEP nacional y todavía más allá. Por ser el primero, habían ustedes conseguido que ese mismo documento llevase la firma del presidente del ICADEP nacional. Y eso es sumamente importante, Nico. Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas. Resulta de que cuando Fermín dijo hay que echar a andar la Escuela Municipal de Cuadros, bueno, pues, perdón la palabra, pero es todo un rollo, ¿no? Hacer la planeación de una escuela así, si no nos colgamos cómodamente de la Escuela Nacional de Cuadros, ¿no? Y ya con eso ya cumplimos, ¿no? Claro. Porque si decimos, bueno, vamos a ayudar a promover la Escuela Nacional de Cuadros, vamos a ayudar a preparar a nuestros muchachos para que entre el mayor número a la Escuela Nacional de Cuadros, pues a lo mejor ya con eso la hacemos, ¿no? Pero lo que quiso Fermín es que hiciéramos la Escuela Municipal de Cuadros. Esta escuela tiene que tener dos respaldos. Uno, el respaldo estatal del partido y del digamos, el ICADEP estatal. Porque son filiales, así se llama. El ICADEP es una, como tú muy bien lo sabes, y también Mauricio, como la Fundación Colosio, son entidades del partido muy especiales, ¿no? Son que se manejan a nivel nacional, como una asociación a nivel nacional, y luego en los estados y en los municipios se replica y se le pone la palabra filial, son filiales. Bueno, entonces buscamos el apoyo estatal y por supuesto que lo tenemos. Sí. Y buscamos el apoyo nacional y claro que nos dieron luz verde, pero para eso pues hace falta someter varios hacer trámites, requisitos, cumplir con varios requisitos importantes. Bueno, pero tenemos la fortuna de que el presidente del ICADEP es un joven político, joven de alrededor de 30 o 31 años, muy talentoso, y que ha estado ya anteriormente aquí en Acapulco y con el que nos pusimos previamente de acuerdo, sin decirle que lo íbamos a echar a andar, pero ya de inmediato, porque también no preveíamos que lo fuéramos a hacer tan rápido, afortunadamente. Pero ahora viene próximamente y ya hemos convenido de alguna forma que por supuesto nos van a dar el respaldo, de tal forma que los que están estudiando, los estudiantes van a tener el respaldo nacional, así como si estuvieran ya ingresando a la Escuela Nacional de Cuadros, pero con la comodidad de estar aquí. Exacto. Cada sábado, sin necesidad de desplazarse a ningún lado. Cuando terminemos este programa, si Dios quiere, el 24 de febrero del próximo año, va a tener una duración de 5 meses, son 90 horas. Cada sábado vamos a ¿De qué horas trabajar de 10 de la mañana a 2 de la tarde cada sábado. Interrumpiremos en Navidad un par de semanas, pero de ahí le continuamos en enero y en febrero se termina el 24 el programa. Y además, fíjense, lo que va a hacer Fermín Alvarado, va a estar complementando este programa con algunas conferencias de gente muy especializada que va a venir de diferentes partes de la República. A diferencia del otro que hay que viajar a otros lados, aquí vamos a hacer que esos expertos vengan
vengan y nos visitan. ¿A quién le molesta venir a Acapulco? Es la gran ventaja que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, vamos a complementar perfectamente ese programa con verdaderos expertos en la materia, sin decir que los de aquí no lo son, ¿eh? Al contrario, nos hemos llevado, más bien hemos confirmado la creencia que tenemos, que aquí tenemos suficientes talentos, y no me cansaré de repetirlo, que aquí están un par de ejemplos, nada más que alguien los invite, y por supuesto que harán el mejor papel. Así hemos tenido gente de la Universidad de Guerrero, y vamos a tener también algunos otros políticos de reconocido prestigio. Siempre vamos a estar cuidando esa parte, ¿no? Para predicar con el ejemplo, pues, ¿no? Y hasta ahorita los estudiantes están encantados. Fíjate, la vez pasada estuvimos hasta las 2:20 de la tarde, nos pasamos 20 minutos. Y bueno, como los encargados del edificio tienen la instrucción de parar todo, Sí. pues pararon el aire, y aún así se quedaron todavía, los muchachos estaban ahí encantados de seguir, tienen mucha avidez de tener información, de tener conocimiento, de aprender esta parte importante que es la política. Así que así está más o menos y es muy importante lo que tú mencionas, ¿no? La validez, el respaldo oficial del ICADEP México, ¿no? No, y lo que Así tú va a estar. comentaste, ¿no? Esto no pensabas que se fuera a ser mayor de 30 y tienen No, 200. sí. Eso te habla de que hay mucha gente ya interesada en la política y de conocer los estatutos, de conocer las formas de cómo se tiene que ir trabajando en la función pública, y qué Así bueno, es, Mauricio. qué bueno que se está llevando. Felicidades por este proyecto. Me parece como el de Ruiz Massieu cuando trajo las universidades aquí a Acapulco, que tuvo ese don. Pues hoy estamos viviendo también ya que hay un instituto de capacitación política. De formación política electoral, y de manera práctica, porque también hay que insistir en eso, Mauricio, Pepe, que los centros de capacitación del PRI son teórico-prácticos, ¿no? La Escuela Nacional de Cuadros, el ICADEP, y la Escuela Femenil también de Cuadros del ICADEP, les dan la teoría, pero también los obligan a hacer una parte práctica, ¿no? Entonces, es lo que estamos tratando de hacer también aquí con esta, pero pues con la gran ventaja de que es a domicilio, ¿no? O sea, en la propia ciudad. Que en la teoría de la enseñanza, de este proceso complejo de la enseñanza-aprendizaje, dice que no aprendes cuando ves, aprendes cuando haces. Y esa Así es la es. realidad. Por eso la importancia de la práctica, por eso de enseñarles la teoría y luego llevarlos y ver si efectivamente en la práctica están sabiendo interpretar lo que aprendieron en el aula, y si no, ahí sobre la marcha hacer las correcciones necesarias, porque ahí es realmente en donde se complementa y se sella ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es, Pepe, y Muy luego, importante. y luego como parte de nuestro cuerpo de maestros hay algunos que son políticos también, ¿no? Y entonces ellos dan sus experiencias y resuelven problemas ahí en la misma sesión, pues que son en base a la real práctica, ¿no? No solamente la teoría, sino lo que ellos están viviendo y lo que van a vivir los futuros políticos que estamos formando, ¿no? Tenemos un minuto, Mauricio, ¿algo que quieras decir? Pues es muy completo, la verdad. Felicito a Nicolás Castillo por habernos venido a visitar y iluminarnos lo que se está haciendo hoy en Acapulco, que es fantástico para mí. Nicolás, ¿algo más que quieras agregar? No, al contrario, yo les agradezco a ustedes. Yo sé que este es un medio muy, muy importante. Déjenme decirles que es la verdad, es el primer medio que visitamos para dar a conocer esto.
Tuvimos la primicia, oportunidad entonces. de tenerte ahí en, Y ahí en estuve, la por inauguración supuesto, sí. y hubo varios medios de comunicación, pero no, al contrario, la primicia es nuestra. Muchas gracias por esa mención, pero es nuestra porque sabemos, bueno, que esto es importante. Le había comentado a Fermín, ¿no? de la invitación tan amable que nos estaban haciendo, y él pidió, bueno, que les agradeciéramos a ustedes, al amable auditorio que nos está viendo, y decirles, bueno, pues que también Fermín pues va a seguir no solamente con este proyecto, sino con muchos otros. Ahora mismo en esta contingencia nacional que tuvimos, él ha estado ahí encabezando alguna comisión de arquitectos. Tenemos un grupo de arquitectos revolucionarios, el ARMAC, Sí. ¿no? que encabeza Humberto Díaz, que tiene una gran experiencia. Él ha sido por supuesto. secretario del ramo en varias ocasiones, y ya se han visitado lugares como el Coloso, como la Vicente Guerrero 200. Sí, 2000. La que está arriba. Sí, y acá también en la parte de la Progreso, la Alta Progreso. Alta Progreso. Sí, verificando el estado que guardan los edificios y tratando de hacer recomendaciones, y luego la gestoría pertinente para que se mejore. Entonces, acciones como nuestra capacitación, nuestra preparación, pero también el acercamiento permanente, que eso es lo que debe destacar un político. O sea, yo lo leí no hace mucho ahí en la misma Biblia, ¿no? Decía que cuando murió Salomón, el rey Salomón, su hijo Roboam, si no mal recuerdo su nombre, preguntó a algunos asesores, y los asesores dijeron sencillamente, ¿no? Lo que hay que hacer es una aplicación justa de los impuestos. Si no los puedes bajar, tampoco los subas. Hay que estar siempre cerca de la gente, ser transparente, ser honesto y amar al pueblo. O sea, eso es la base del político, pero lo olvidamos, ¿no? Es tan sencillo que nos vamos por otras vías, ¿no? Pero, Muy bien. Muy bien. pero Pues- estaremos también informándoles, si nos permiten. Claro. Este fin de semana viene el presidente del ICADEP Nacional, entonces estamos pidiéndoles a ustedes que nos ¿Cómo no? acompañen Muchas para gracias. que también informen sobre lo que ahí se diga, y les seguiremos dando más información al respecto con ¿Cómo no? muchísimo gusto. Pues le Y agradecemos- al contrario, yo muy agradecido. Le ¿eh? agradecemos a Nicolás Castillo Díaz, presidente del ICADEP municipal de Acapulco, el primer presidente del primer ICADEP que se conforma en el PRI municipal de Acapulco, que nos haya acompañado esta tarde y que nos haya dado toda esta explicación amplia de lo que se está haciendo en el PRI en lo que respecta a la preparación de los nuevos cuadros. Pero yo le agradezco más a usted que haya tenido la amabilidad de acompañarnos una vez más, y lo invito a que lo haga el próximo martes a las 18:06 de la tarde en Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.